Muy buenas tardes, les saludo como de costumbre en el amor del Señor, deseando que su presencia les acompañe, esté de continuo en su hogar, donde usted quiera que esté en este minuto, reciba mi más afectuoso abrazo, deseando como siempre que nuestro Señor le bendiga. Quiero que compartamos en esta tarde una porción de la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 3, y le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Le invito a que pueda leer todo el capítulo, ya que es una hermosa palabra de Dios que nos hace introducirnos, nos hace pensar en cómo estamos viviendo delante del Señor. Yo creo que usted ha escuchado muchas veces esta historia, pero no es malo recordar e introducirnos en ella para ver de qué modo el Señor nos está hablando. El calzado en aquellos años tenía mucho significado, y uno de ellos era que lo usaban el calzado para hacer tipos de contrato o negocios, tratos que se hacían entre los hombres, y al terminar ese contrato, porque era de palabra, el testimonio que tenían para decir sí, yo hago trato contigo, era que se quitaban el calzado y se lo entregaban al compañero con quien estaban haciendo ese trato. También el calzado tenía un significado bien importante y bien significativo, y me llamaba la atención cuando lo leía, de que nadie podía usar el zapato de otra persona. Por lo tanto, si alguien veía a un zapato de otra persona que lo conocía, decía: ¿tú por qué tienes ese zapato? Porque hice trato con fulano o con tal persona. Entonces, nadie podía ponerse el zapato de otra persona. ¿Le llama la atención esto? A veces usamos dichos que no sabemos de dónde vienen. Nadie se puede poner en los zapatos de otro. Bueno, yo creo que puede venir de ahí. Nadie era digno de tocar siquiera el zapato de otra persona, porque significaba que estaba introduciéndose en su vida. Mire cómo eran las costumbres de aquellos años, pero no eran menos importantes. Y si nos ponemos a pensar, Juan el Bautista dijo de Jesús: ahí viene de quien no soy digno de tocar el calzado. ¿Se da cuenta? Como toman relevancias algunas cosas que nosotros las tomamos como simples. Bueno, el calzado también significaba que, porque no todos tenían calzado, yo creo, pero aquellos que lo tenían eran personas que guardaban una dignidad o que guardaban un criterio y que se conducían por su propia justicia o su capacidad inclusive de entender a Dios. Tenía significados bien característicos. La persona que usaba calzado, la persona que se imponía frente a otros, ¿cierto?, con su orgullo, con su soberbia, depende del calzado. Entonces, cuando leo este pasaje que el Señor le dijo a Moisés, y a la postre también se lo dice a otra persona: no te acerques, porque si leemos
que el Señor se le apareció, ¿cierto?, a través de un ángel, pero ¿el Señor conoce la intención del corazón? Claro que la conoce y muy bien. Moisés estaba allí apacentando las ovejas de su suegro y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, de zarza, y él la miró, dice, y le llamó la atención que no se consumía. Entonces Moisés, mire, dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y el verso 4, mire lo que dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. ¿Se da cuenta cómo el Señor conoce la intención de nuestro corazón? Que a veces actuamos a tontas y a locas, vamos a hacer esto por las nuestras. Pero el Señor le llama la atención, dice, Moisés, Moisés. Y Moisés le, heme aquí, Señor. Y ahí el Señor conversa y le dice, quítate el calzado, porque el lugar en el que te encuentras es santo. Entonces el calzado ahí toma una relevancia muy significativa. Él venía con su calzado, con aquel que había recorrido muchos años quizás, o muchas historias había vivido. En el fondo el Señor le dijo, quítate toda tu soberbia, todo lo que tú traes de tu vida, todo el camino que has recorrido. No te acerques con tu propia justicia, no te acerques con tus títulos espirituales quizás, no te acerques con tu propia capacidad de entenderme, no te acerques así nomás. Primero despójate de aquello que te tiene apegado a la tierra, despójate de toda soberbia, despójate de toda humanidad. Entonces acércate a mí. Qué bueno es el Señor que nos enseña estas cosas. Y que nosotros también podamos tomar en cuenta hoy cómo nos estamos acercando a Dios. Si bien es cierto, el atavío, cierto, es importante, pero no cobra tanta relevancia en estos días como decir, me voy a sacar el calzado para ir al templo o para ir a orar. No. El Señor quiere que nosotros nos quitemos toda aquella humanidad, todo aquello que nos impide acercarnos a Él libremente. Nosotros vamos llenos de pecado frente al Señor. Él es el que nos hace santos, nosotros no somos santos. Pero sí el Señor quiere que nos despojemos de toda atadura, de todo aquello que nos deja aquí en la tierra, que nos hace sentirnos orgullosos, vanagloriosos, soberbios, que tenemos títulos ministeriales, que creemos que la sabemos hacer toda. Mira, yo me acerco a Dios de tal manera. En la Biblia tenemos la forma de acercarnos a Dios. Y esta es despojándonos de todo, de toda altivez. Mire, en la Biblia, en el Salmo 139, hay una forma en que podemos acercarnos a Dios. El Salmo 139, verso 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El Señor conocía el pensamiento de Moisés, que se iba a acercar así nomás. Y aquí el salmista le dice al Señor, examíname, oh Dios, y conoce, pruébame, ve si hay en mí algún camino de perversidad. ¿Podemos decir eso en este día? ¿Queremos acercarnos a Dios? Él dice que a través de Jesucristo podemos acercarnos confiadamente. Ahora no tenemos restricciones para acercarnos al Señor. No tenemos una cuadratura. Cuando el Señor entregó su vida allí en la cruz por nosotros, se rompió el velo, se rompió aquello que estaba estipulado, que había que hacerlo de tal o cual forma. No, ahora todos tenemos libre acceso al Señor. Pero sí debemos quitarnos el calzado del orgullo, el calzado de la vanidad, el calzado de yo mismo, el calzado de yo soy, que yo puedo. Quitémonos ese calzado que nos impide acercarnos libremente al Señor. Yo te invito a que en esta hora puedas decirle al Señor, Señor, yo quiero acercarme a ti, tengo muchos defectos, pero te necesito y quiero poder acercarme a ti. ¿Me aceptas? Y el Señor le va a decir, sí, te acepto como mi hijo. Reconócelo en este día como tu Señor y Salvador. Y créeme, lo que te espera
Quizás no va a ser de rosas, de cosas maravillosas siempre, pero siempre, siempre con el Señor todo es llevadero. Cuando el Señor habita en nuestro corazón tenemos paz. Podemos caminar por la calle en paz. Podemos caminar con una conciencia tranquila. Cuando hacemos la voluntad del Señor, por supuesto. Pero si caemos, allí está el Señor y nos toma nuevamente y nos dice, mío eres tú, yo te llevo por el camino. Que Dios bendiga su vida grandemente.